RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos siempre la generosidad que tiene con RCR al doctor Javier Zúñiga, reconocido analista y consultor económico, gerente general de asesoría y negocios financieros Asfinsa. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Zúñiga. Muy amable como siempre. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a darte las preguntas sobre economía que creo que corresponden. Ayúdenos un poco a trazar, si es que es posible, un horizonte hacia dónde vamos en la economía en nuestro país. Pero en primer lugar me gustaría conocer un comentario suyo acerca de los recientes resultados sobre pobreza monetaria que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Hay un incremento de la pobreza en el país en los últimos años. José, la pobreza va atado fundamentalmente al crecimiento del país. En algún momento estuvimos, hablo de los años 2003, 2004, en niveles alrededor del 30% de pobreza, ¿no? Luego, con el gobierno del presidente García y con los altos niveles de crecimiento, llegamos a un nivel de pobreza del 22-21%. Aparece la pandemia, lógicamente los resultados son menos 11 puntos negativos, el siguiente año es más 13 positivo, pues un resultado de rebote estadístico, y nos coloca a un nivel de pobreza de 27-28%. Hoy en día estamos en un nivel de pobreza de alrededor de un 25%, ¿no? Y si seguimos creciendo a niveles bajos, como creo que este año creceremos alrededor del 2%, no podremos más que reducir un punto de pobreza. 3 puntos de crecimiento es más o menos alrededor de un punto de pobreza. Por lo tanto, nos mantendremos en el 24-25%. El Perú es un país que tiene las condiciones para crecer siempre entre el 4 y el 6%. Lógicamente, las condiciones externas no son las adecuadas, las internas, José, tú las conoces todos los días, es una permanente novela entre el Ejecutivo y el Legislativo. No hay un grupo que en conjunto quieran salir adelante, por lo tanto, la corrección de la pobreza, como se pretende a niveles de crecimiento de 4 o 6%, tendrán que darse siempre y cuando el factor interno político pudiera arreglar. Un poco para quienes nos están escuchando en varios puntos del territorio nacional y nos grafique la importancia de tener un crecimiento sostenible en el país que genere desarrollo, que tenga un impacto directo sobre la pobreza y pobreza extrema. ¿Cuántos años se necesitaría de un crecimiento sostenido en el Perú para volver a las cifras de pobreza prepandemia, es decir, antes del 2019? Bueno, en ese momento nos encontramos en un nivel de 20 al 22%. Lógicamente, como te digo, cada 3 puntos de crecimiento significan más o menos un 1 de reducción de pobreza. Si es que creciéramos en los próximos 5 años a niveles del 4 al 6%, podríamos regresar en el 2006-2007 al nivel de 20-21% de pobreza. Pero para ello, ¿no? O fuera de los factores externos que existen y existirán, ¿no? El factor interno juega un papel preponderante, porque mientras no exista calma, no habrá inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa, que antes era el 20-21% del PBI, ahora es el 0% del PBI. No lo digo yo, lo dice el presidente del Banco Central de Reserva. ¿Y esto cómo va a impactar o cómo está impactando en nuestro país, el tener 0% de crecimiento en cuanto a inversiones? Bueno, afecta directamente al ingreso de recursos porque son fondos que vienen del exterior para colocarse evidentemente en los sectores minero, energético, pesquero, manufactura,
que no vienen al país por el tema fundamentalmente político, no afecta también directamente al tema de empleo. Las últimas cifras que ha dado hace 2 días el Instituto Nacional de Estadística dice que hemos alcanzado el nivel de desempleo no similar no al de paz pandemia. Querría decir que no estamos creciendo absolutamente nada. El tema de inversión es un tema fundamental para el crecimiento de la economía. Yo creo que ha llegado el momento que el Congreso, el Ejecutivo, los empresarios se junten para salir al exterior y vender la Plaza Perú, que aunque las condiciones políticas sigan adversas, el documento de Frazier nos ha colocado a nivel 32 y hemos no escalado 8 posiciones. Eso quiere decir que todavía tenemos la posibilidad que inversionistas del exterior vengan al Perú a explotar el sector energético y el sector minero, pero lógicamente con el cumplimiento de reglas autoambientales y reglas no de buena comunidad con los vecinos. Por lo tanto, creo que sin inversión no existe la posibilidad alguna de crecer a niveles por encima del 4 al 5%. Ahora, también en cuanto al déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses, doctor Zúñiga, hasta abril del 2023 ha sido de 2.4 de PBI, ¿no? Esto lo ha señalado el propio Banco Central de Reserva. Y además, este es un porcentaje, si no corríjame, el límite del déficit fiscal autorizado, ¿no? O sea, también estamos mal ahí. Bueno, lo que ha pasado es de que hay recursos, José, y habiendo recursos y no habiendo inversión extranjera directa, tampoco inversión inversión privada local, el sector público, el Ministerio de Economía y el resto no de gobiernos generales, gobiernos provinciales o municipalidades han empezado a gastar. El nivel de gasto, como tú bien dices, es 2.4, ¿no? Cuando debería de ser alrededor del 2%. Es decir, que le queda muy poco margen para seguir gastando, a pesar de que existan recursos, ¿no? Y lo único que les queda es salir al exterior para vender la Plaza Perú. Lo puede hacer el primer ministro, el ministro de Energía, el ministro de Economía, no el presidente de la Bolsa de Valores de Lima, los empresarios, y vender la Plaza Perú en Madrid, en Nueva York, en Londres, en Tokio, no, etcétera, para de esa manera empezar a recibir inversión extranjera. Te repito, José, la inversión extranjera antes del 2019 era 20-21% del PBI y la inversión pública era el 4 o 5% del PBI. Hoy día es cero la inversión extranjera directa. ¿Y la inversión pública en qué porcentaje está en estos momentos, doctor Zúñiga? Del PBI entre el 5 y el 6%. Pero eso resulta totalmente insuficiente, pero además se ejecuta mal en el país. Y adicionalmente ya estás en el borde del 2.4, que es el déficit fiscal, cuando debería de estar alrededor del 2%. El otro tema, así como estamos, no vamos a poder generar empleo, ¿no? La informalidad ya nos rebasó hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿de qué manera va a seguir este ritmo de nuestra economía? ¿Siendo más informal? Bueno, los niveles de informalidad han estado siempre en el 70% y a raíz de la pandemia han saltado a niveles del 80%. Yo creo que solamente Haití nos gana en América Latina, ¿no? Mientras no exista inversión extranjera directa e inversión privada local, poco se puede hacer para poder reducir el tema de la informalidad. Ideas para reducir la informalidad tengo muchas, creo que te las he citado alguna vez y es el caso de Chileno,
en donde les dan dinero a los del sector informal que presenten un plan de negocio o un emprendimiento que salga adelante, no le cobran, ¿no? Y le dan 5 o 6 años de libertad para no pagar los ETS, para no pagar el seguro social, ¿no? Y de esa manera pueden perfectamente convertirse en sector formal. Pero en una circunstancia en donde la inversión pública no es la suficiente, no hay inversión extranjera directa, no hay inversión local privada, no queda otra cosa que cerrar los ojos y dejar que la pequeña empresa continúe en el sector de la informalidad, pues si no, ¿a qué otra actividad podría dedicarse? Yo aquí quiero detenerme un poco, doctor Zúñiga. Hemos escuchado al ministro de Economía y Finanzas, que es una persona muy bien intencionada, pero en realidad cuando él aplica la fórmula de generar mayor inversión, me parece que más está ligado a una acción de buena fe que a acciones concretas del gobierno, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el gobierno como paso así inicial para generar ese nivel de confianza? Porque también hay mucha esta inestabilidad, pero el gobierno tiene que hacer algo si quiere captar inversiones. Mira, yo creo que el ministro de Economía es una persona, como tú bien dices, bien intencionada, joven, es un profesor de economía, ¿no?, de una distinguida universidad, ha sido exfuncionario del Banco Central y funcionario del Ministerio de Economía. Creo que ve las cosas claras, coordina todo, lógicamente, con el Banco Central de Reserva, lo cual nos da mucha tranquilidad. Hace propuestas interesantes, muchas de ellas no le dan resultado inmediatamente. Entiendo que el día viernes va a ser una propuesta para reducir el tema inflacionario, que está oscilando en menos del 8%, ¿no? Pero yo creo que ya se le acabó las ideas, ¿no?, locales. Lo que tiene que hacer es salir al exterior, repito, con el presidente del Consejo de Ministros, con los empresarios y con el presidente del Banco Central, y de repente una charla, una conferencia de la Presidenta de la República vía internet, Zoom, Meet o lo que sea, para de esa manera vender la Plaza Perú. Ya las ideas locales se están agotando. Lo que le queda es abrirse hacia el exterior y empezar a traer inversión extranjera. Pero para atraer inversión extranjera también llegar a entendimientos con el Congreso General de la República para que se le dé estabilidad política. Para que exista inversión extranjera se requiere 3 ideas claves. 1, estabilidad política. 2, un poder judicial justo. Y 3, no cambiar las reglas del juego. Por lo tanto, la relación del Ejecutivo con el Legislativo es clave, y también la del Poder Judicial. Con esas 3 medidas, yo creo que se puede abrir, ¿no?, la posibilidad de traer inversión extranjera directa. El Perú es un país con cualquier cantidad de recursos, no lo digo yo, lo dijo Raimondi, estamos sentados encima de un monte de oro, de un monte de minerales, y lamentablemente va a llegar aquel momento en donde los minerales ya no se requieran, porque pueden haber sido sustituidos por otro tipo de insumos. En este momento donde se requiere tanto mineral por el fin o el casi fin de una guerra y por la construcción o elaboración de automóviles eléctricos, entonces la posición del Perú es una posición privilegiada. Así como estamos, el nivel de crecimiento este año, ¿cuánto se podría proyectar, doctor Zúñiga? Yo creería que vamos a estar en un nivel de crecimiento del 2%, es un nivel de crecimiento menor que el año pasado, es más alto que el de los Estados Unidos, 1,8%,
es uno de los más altos de América Latina, porque América Latina va a decrecer menos 1.6, y con ese nivel de crecimiento de 2 estaríamos en una posición mejor que la de otros países del mundo. No, tampoco es lo mejor, porque si hubiera una relación perfecta entre el Ejecutivo y el Legislativo, estaríamos creciendo fácil entre 4 y 5%. Muy bien, doctor Javier Zúñiga, como siempre yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted. Don José, ha sido un verdadero honor y un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.